cultura termina siendo un resultado, un producto de la disputa por la hegemonía intelectual, es decir, el conjunto de ideas y creencias que predominan en una sociedad. Eso hace que ciertos proyectos políticos sean más viables que otros. Las ideas de la libertad no pueden triunfar si el pueblo no acompaña culturalmente esas ideas. Gente como Agustín Laje, recomiendo su libro, Nicolás Márquez, que son los padres de la batalla cultural y que son los padres espirituales de Javier Milei. Lo interesante del libro de Laje es, porque Axel Kaiser dice, hay que dar la batalla cultural. Bueno, acá está cómo darla. La batalla cultural busca dominar los elementos de la cultura porque a través de la cultura nosotros vemos el mundo y a través de cómo vemos el mundo nosotros actuamos en el mundo. Las batallas culturales son en definitiva una batalla por el poder. La batalla no es estrictamente lo económico. Para que el socialismo fuera exitoso había que impregnarlo en la sociedad, mediante la educación, mediante los medios de comunicación, mediante la cultura. La izquierda es en todo lugar y en todo momento un fenómeno antidemocrático. Hemos provocado que chicos jóvenes crean que la derecha es cool. Una noche muy especial, la cual nos estamos juntando con distintos referentes de la derecha latinoamericana para hacer frente al avance del progresismo, de la izquierda, esas ideologías que buscan destruir tu familia, llevarse a tus hijos, quitarte el fruto de tu esfuerzo. Viva la Derecha Fest, un festival con un nombre muy oportuno. Viva la derecha. 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 Como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente. Siempre hablamos de la batalla cultural. A mí me gustaría dar un paso y yo creo que tenemos que empezar a hablar de la batalla espiritual, porque lo que nosotros estamos defendiendo es el espíritu frente a la materia, el orden frente a la barbarie y la civilización frente al caos. Nos metemos ya en este tema, pero les recuerdo que para alimentar el ida y vuelta, como siempre, sus mensajes por escrito, por WhatsApp, pasan por abajo, ahí en la pantalla, al 092-374-089. Y recibimos rápidamente a Claudio Invernici, que es y fue muchas cosas, pero yo voy a nombrar algunas. Publicitario, escritor, padre, expreso político, militante, docente, periodista, muchas cosas, Claudio. Buenas noches, gracias por estar. Sí, muchas gracias por haberme invitado y veo que arrancamos arriba, ¿no? Depende de qué se entienda por arriba. Bueno, no sé. Con fuerza, es un tema fuerte. Bueno, casi tormentoso te diría, ¿no? Porque uno antes pensaba en Gramsci con el término, pero de repente ahora se piensa en otras cosas. Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, en realidad el término fue un término acuñado por Gramsci, el término de la batalla cultural nace de él. La derecha lo que hace es apropiarse de esa definición desde los escritos de la cárcel, que fueron donde Gramsci hizo ese análisis en realidad digamos bastante definitivos en términos de el acercamiento a darle visibilidad a unas necesidades sociales para la transformación del mundo. Ahora resulta que daría la impresión de que vuelven a usarlo, pero transformarlo para transformar el mundo desde la vereda opuesta. Parecería no, lo vuelven a usar. Lo toman de Gramsci y le hacen una resignificación que bueno, que creo que tiene un sentido, A ver, acá hay varias cosas cuando hablamos de cultura, por lo tanto hablar de batalla cultural supone un montón de cosas. Hay un inglés que hizo 167 definiciones de la palabra cultura. Por lo tanto, estamos navegando en mares múltiples y llenos de estímulos y llenos de definiciones que pueden hacernos interpretar de una u otra manera esto que es la batalla cultural. Hace poco tiempo, en una convocatoria que hizo el consejero Julián Mazzoni sobre el tema de la educación y la cultura, hablábamos de justamente el vaciamiento cultural referido a otra cosa que tiene que ver con esto otro que es y que nos enfrenta, digamos, a una especie de gran cambio civilizatorio, por llamarlo de alguna manera. Cuando hablábamos del vaciamiento cultural,
a lo que referíamos, era concretamente a una pérdida del blindaje que la cultura, en su sentido y su acepción más antropológica, no necesariamente la cultura entendida en la perspectiva del arte, en fin, del teatro, de la plástica. Hay una cultura para la sociología, hay una cultura, en fin, muchas definiciones, pero veámoslo en una perspectiva antropológica, se pierde el blindaje de una sociedad, de una comunidad, se empieza a filtrar. El blindaje no es proteger esa comunidad de los intercambios culturales que terminan enriqueciendo. La cultura es, en fin, un mar en movimiento, la cultura es transformación permanente también. Pero hay blindajes que hacen a la identidad, por ejemplo, y que no han resistido este cambio que se ha procesado a partir de la tecnología y a partir de algunos elementos concretos de la tecnología en relación a la comunicación. Entonces, ahí tenemos un tema con la cultura, que es el vaciamiento cultural. Por ejemplo, pensando en nuestro país, la gran pregunta es, nuestra gran preocupación por la educación, ¿no debería haber empezado por una gran preocupación por la cultura? Siendo la educación también parte de la cultura, y no la cultura parte de la educación. Por ejemplo, es un desafío para pensar. Y bueno, entonces cuando se habla del cambio cultural, aquí de lo que se está hablando, en este sentido antropológico, tiene que ver con un cambio, político, con un cambio de valores, con un cambio en la percepción de la realidad. Hace poco estaba leyendo que hay quien sostiene que no se puede hablar de fascismo, por ejemplo, ¿no? Porque el fascismo representa otros énfasis, representa otras cosas que no necesariamente estos gobiernos que vemos irrumpir, en el caso de Argentina, o lo que fue Bolsonaro, Vox en España, Trump en Estados Unidos, que no se puede hablar. Entonces había quien acuñaba el proceso de posfascismo, pero decía que el posfascismo en realidad había quien lo observaba y decía que en realidad el posfascismo implicaba el fascismo y que no se trataba de un fascismo reversionado, sino que era una nueva realidad. No me da el cuero para analizar tanto, pero sí pienso que los énfasis no son tan distintos. Estos avances... Los énfasis con respecto a lo que fue el fascismo, a lo que fue el fascismo, siglo XX. Sí. Ajá. Digamos, no sé, mirándolo, te diría casi profanamente, ¿no? Muy ingenuamente la definición, donde hay discriminación, donde hay xenofobia, donde hay movimientos de masas que apoyan estos procesos, donde hay desequilibrios de todo punto de vista, donde hay represión, donde hay propuestas de expansión, como el caso de Trump, ¿no? Nuevas ideas acerca del imperio, por llamarlo de alguna manera. Bueno, me permito agregarte descrédito de la democracia tradicionalmente entendida. Totalmente, descrédito de la democracia, trivialización de los valores, no banalización de los valores, en fin, todo un mundo que entonces puede tener otro nombre, no lo sé, pero yo a eso le llamo fascismo. No estoy hablando del neoliberalismo, estoy hablando de estos movimientos ultras, movimientos de derecha, que han sido capaces de convocar y han sido capaces de movilizar a muchísima gente. Agrego el tema de las masas, aprovechando qué circunstancia, y quiero coronar también esto del fascismo, que son sociedades afectadas por cierto descrédito en su democracia, por crisis económicas, por acciones de corrupción, por
nada más parecido a lo que sucedió en su momento en Alemania, nada más parecido a lo que sucedió en su momento en Italia. Entonces, no por confort en el léxico, por confort en las definiciones, le llamo fascismo a lo que siento que es fascismo. Y Claudio, ¿qué tanto puede permear esto en Uruguay o cómo nos ves? Hablabas de un desafío, bueno, por ejemplo, que sería aquí la educación. Quisiera meterme en otras cosas, que es, no en lo de los frigoríficos. Es un chiste interno, digo, porque no, interno, pero se puede compartir. Hoy, en los avances en X de la letra chica, decía, viene a charlar Claudio Invernizzi, hablaremos de batalla cultural, papá, y después seguían los otros temas. Claro. Entonces se hablaba también de los frigoríficos y Claudio comentó, miren, yo de los frigoríficos puedo hablar de los asados de tira que comparto con mis amigos. No te preocupes, eso es otro tema con otra gente. A ver, con respecto a eso, hay un tema muy importante que es cómo han sabido, o sea, hay otras cosas en todo esto que también afectan claramente. El poder económico ha estado siempre de alguna manera oculto entre las bambalinas del poder político. Hoy no lo está más. Hoy Elon Musk tiene una oficina en la Casa Blanca, aparece incluso con su hijo de los hombres, hacen fiestistas donde todo el poder económico del mundo está concentrado, ya sea Zuckerberg, ya sea Bezos, ya sea el que sea, está allí exponiendo su opción, digamos. Y aquí quiero entrar al tema de la tecnología y de las redes en el sentido de qué función han cumplido en todo este proceso. Porque entre la gente que llama esto, que no quiere llamar posfascismo, que quiere identificarlos con procesos de rebelión. Estos procesos de rebelión que convocan a jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? La cantidad de jóvenes que decían, no, porque Milei quiere cambiar esto, porque Milei quiere decir, encontrar un lenguaje. Canalizaron la bronca, canalizaron la inquietud, ¿no? Canalizaron los niveles de confrontación que puede suponer la adolescencia cuando va a acercarse al mundo de los mayores y dice esto que han hecho ustedes es una porquería, ¿no? Entonces también lo afinan con el tema de la rebelión y de la rebeldía y bueno, ellos han hecho un uso de las redes, se han metido en los streamers. Hoy el mundo de la televisión está y seguirá estando, ese es otro tema, lo hablamos en otra letra chica si quieren, está sometido. La Argentina, por ejemplo, ha caído un 50% el rating en relación general, en relación a 20 años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el nuevo público, digamos? Bueno, el nuevo público está siguiendo esto de los streamers que todavía no está claro cómo funciona, ¿no? Si es un talk radio o es o es una televisión llevada montada de otra manera sin la necesidad del estudio, en fin, todavía se está descubriendo. Con una agravante, los programas que más permean en nuestro país son los argentinos de streaming, no son los programas uruguayos. Digo esto pensando que vivimos en un mundo en el cual se suben por minuto las redes algo así como los 27 millones de imágenes, YouTube registra no sé cuántos millones, 14 millones de ingresos también en tiempo. Es decir, estamos en un mundo que ha cambiado el nivel del vínculo entre los emisores, receptores, en fin, todo esto, ¿no? Y bueno, en ese marco aparecen estos señores haciendo un uso de esta gente
particularmente que hace contacto con la gente más joven. ¿Y ahí estuvo más rápida estas nuevas formas de derecha, o como tú quieras llamarlo, que la izquierda? ¿La izquierda se quedó un poco atrás en abrazar las nuevas formas de comunicación? Bueno, siempre, Twitter ha sido un caldo de derecha histórico, ¿no? De derecha y bueno... Los algoritmos favorecen a determinados candidatos a otros, eso está probado. Naturalmente, incluso también los algoritmos ahora han estado replegando le han quitado lugar a la prensa, por ejemplo, dentro de las propias redes, ¿no? Y van entonces eso funciona así. Y aquí en Uruguay vos podés tener casos. Alguien me comentó que parece que este evento, la Nueva Derecha Fest, alguien se llama Wilmar, por razones que vienen al caso, sí, en homenaje a Wilmar Cabrera. Wilmar Umpierre, nuestro productor. Ahí está. Que aparentemente ya había un montón de gente inscrita o entradas vendidas, etcétera, para este evento. Si hoy nos fijamos, cada entrada salía, al menos hoy, porque a veces van variando los precios según qué tanta ventas tienen o no, al menos eso pasa en Argentina, salían 1.650 pesos. Bueno. Y eso habla, entonces, a tu pregunta de qué puede pasar acá en Uruguay, es evidente que nuestra cultura política es una cultura diferente. Los grandes partidos políticos son partidos, digamos, que siguen en un vínculo estrecho con la democracia, con el republicanismo, ¿no? Que siguen tomando, digamos, de nuestra tradición histórica democrática los mejores usos. A veces se le va la mano a uno, se le va la mano a otro, pero eso sigue sucediendo. Y las propuestas de derecha extremas no han surgido con la misma fuerza que en otros lugares. Pero bueno, yo era muy niño, pero cuando llegó la dictadura había gente que decía, eso acá no va a pasar. Entonces yo creo que de ahí que sea tan importante el blindaje cultural, no las hegemonías culturales, sino el blindaje. Cuando hablamos de la cultura antropológica también hablamos de la cultura democrática. ¿Blindar qué? ¿Blindar qué? Blindar esa cultura democrática que tenemos, ¿no? Me parece clave. ¿Sabés que veo un inconveniente? No descubro nada con esto, ¿no? En la cultura democrática y en el diálogo, que es la necesidad de inmediatez, de ir mirando cosas y de que tratar de llegar en 2 frases, en 20 segundos, porque si no ya te cambiaron y ya... Ojo, los espacios de charlar más en profundidad siguen siendo valorados y bueno, acá estamos, existimos, como tantos, no nos vamos a colgar esa cocarda nosotros, pero también es verdad que esa inmediatez a veces llega a una simplificación de conceptos que llega más a la descalificación del otro rápidamente, como el culpable de todos los males de la sociedad, y cuesta un poco más compartir contenidos complejos, grises, decir, bueno, sí, pero capaz que un poco de razón tenés, y no, los tiempos. Bueno, vos también por tu experiencia sabés mucho de esto. ¿Qué hacemos con eso? No sé mucho, pero... pero de la publicidad, de llegar rápido. En realidad yo te voy a decir que el problema para mí no radica en eso, porque nosotros cuando andamos en las redes sentimos que estamos asistiendo a formas de violencia inusitadas, porque la gente se putea en las redes, porque la gente recurre a la palabra, siempre la palabra cuando no es frontal, cuando es escrita, es más permisiva con el disparate, es más permisiva con la descalificación. Políticos, Claudio, perdón, pero incluidos. No solamente políticos. ¿no? Pero lo ves en políticos. lo ves en el fútbol, claro. Y aquí en lo que tú decís, a veces nos horrorizamos de quienes tienen la responsabilidad de blindar la cultura democrática, sean los portadores de los insultos y de las chanzas y de las barbaridades más fuertes que se suceden en Twitter. Bueno, yo creo que el problema no está
en los tiempos, aunque sí es verdad eso. Ahora vemos lo de los tiempos, sí tenemos tiempo. Pero ahora te digo que no es una contradicción. No, podemos no tenerlo. No. Que es lo siguiente. El problema está en la cantidad de gente que asistimos a esas rencillas, en el público amplificado que tienen las redes. Este país vivió violencias políticas infinitamente mayores a las violencias que se generan en redes. Vivió violencias políticas, pero no estoy hablando de los 70, estoy hablando de principios de siglo, y tampoco estoy hablando de los levantamientos blancos, estoy hablando de que antes en una elección se cambiaban votos por asado, que en una elección se peleaban a faconazos, que en una elección, bueno, esas cosas. Diría Fernando Cabrera en La batalla del siglo, esto lo arreglamos en 2 tiros. Ahí está. Entonces, tenemos que ser cautos cuando miramos esta realidad que nos proponen las redes en ese sentido, ¿no? Y después todo lo que se viene, sí, vivimos grandes episodios de fraudes electorales, el último previo a la dictadura, cuando se procesa el fraude contra Wilson Ferreira. Entonces, yo creo que el problema es que hoy asistimos a realidades que antes existían, pero de las cuales eran testigos 3, 5, o los legisladores, o la interna política, o la cúpula política, o algunos militantes cercanos que estaban del lugar. Bueno, señores y señoras, esto ha sucedido siempre. Se han dicho cosas espantosas a lo largo de la historia. Es lo que tiene la pasión, ¿verdad? De la cual la política es una receptora, te diría que casi fundamental. La política es afecto más allá de las razones ideológicas o de las posturas conceptuales que uno pueda tener frente a la realidad. Pero es naturalmente que es afecto, porque si no hay cosas inexplicables de por qué alguien puede ser blanco, puede ser colorado, por qué puede ser frente amplista, y cosas que solo puede explicar el afecto y no el aspecto ideológico. Me están mirando con cara de terminar, es brutal. No, de cambiar de tema para volver. Tenemos que hablar de los frigoríficos, no. Pero antes, Claudio, te voy a invitar, vamos a salir un segundito a un móvil, vamos a entrar en contacto con Abril Mederos. Buenas noches, Abril. Te vemos, te escuchamos, te estamos viendo. ¿Me escuchás ahí? A ver, Abril Mederos. Muy buenas tardes, Buenas. El gusto de saludarles. Bueno, como ya comentaban, ya estamos en presencia del docente e investigador Facundo Franco a razón de su publicación El tiempo es tirano, una investigación sobre la gestión de los medios públicos durante los primeros 3 gobiernos del Frente Amplio. Facundo, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué nos podés contar de esta investigación? ¿A qué conclusiones se llega? Bueno, muchas gracias por la invitación y la consulta. Básicamente el objetivo del libro es estudiar las políticas públicas dirigidas a los medios públicos de alcance nacional. No está incluido el caso de TV Ciudad por eso. Con foco en los 2 primeros gobiernos del Frente Amplio, el de 2005 a 2015, aunque también se esbozan algunas cosas del último gobierno, antes del actual. Entonces, básicamente la principal conclusión es que los medios públicos quedaron posicionados en una mejor condición que respecto a lo que ocurría antes de 2005, claramente. Sin embargo, eso no fue suficiente, el impulso no fue suficiente para que quedaran a la par o en condiciones de competir en pie de igualdad con los medios comerciales, que son los que, conocidos como los medios privados, que son los que acaparan el sistema de radiodifusión en Uruguay. Eso es como la principal conclusión. Después hay otras cosas más específicas de cada medio. No es lo mismo, por ejemplo, Canal 5 que las radios públicas, que Vera TV, que son los 3 casos que analicé. Entonces, básicamente va por ahí. Decías que no lograron los medios públicos consolidarse a la par de manera de visibilidad quizás que los medios privados. ¿A qué se le atribuye eso en un principio?
Bueno, varias cosas. Primero hay que tener en cuenta que justamente los medios públicos y los medios privados llegaron a 2005 con una brecha muy importante, ¿no? O sea, muchos años, digamos, de abandono, podría decirse en algunos casos, de los medios públicos con los medios privados que todo el tiempo, cada vez que los medios públicos en la historia, ¿no? De la radiodifusión, cada vez que querían asomar un poco la cabeza, los medios privados, a través principalmente del mecanismo del lobby, se encargaron de pisarla para que no sobresalieran. Entonces, eso es un primer punto de partida que obviamente condiciona lo que ocurrió en esos 15 años. Después hay que tener en cuenta también que hay distintas situaciones, porque no es lo mismo, por ejemplo, Canal 5, que tiene una historia, una trayectoria y unas necesidades presupuestales bastante mayor que las radios públicas, porque, bueno, en las radios públicas el proyecto en 2005 inicia casi de cero, porque era muy poca la programación propia que había, entonces son proyectos un poco distintos, y bueno, ni que hablar del caso de Vera TV, que directamente es una iniciativa que se crea en los gobiernos del Frente Amplio. Entonces, eso, se dotó de presupuesto, se dotó de equipamiento. Sin embargo, hay también algunas decisiones políticas, como por ejemplo la demora de Canal 5 para salir en HD. Eso es una cuestión que a veces, más allá el contenido que piense, que puede ser un buen proyecto, buenos programas y demás, pero a veces la calidad de la imagen y el sonido en pantalla, eso a veces condiciona un poco a la audiencia a la hora de elegir los canales, los medios que ve. Entonces hay como un cúmulo de cosas, digamos, que explican la situación a la que se llegó en esos 15 años. Una de las cosas que tú mencionabas tenía que ver con quizá la falta de un proyecto común o de una visión común que reúna, o sea, cuál es el rol que debería tener en un país los medios públicos. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, exactamente. Hay en esos 15 años, y creo que también en los últimos 5 años, hubo mucha falta, por ejemplo, de sinergia, ¿no? Entre los distintos medios públicos. Si bien se aspiró muy claramente en 2005 a generar proyectos, en el caso de tanto de Canal 5 como de las radios públicas, no en todos los casos hubo cambios de autoridades, dependieron mucho de esos proyectos después de las personas que efectivamente estuvieron en los puestos de dirección de los canales. En las radios hubo mayor continuidad. Hubo ahí la figura de Sergio Sacomani, que fue como la precursora de ese proyecto. Después Sergio Sacomani lamentablemente falleció, quedó, digamos, una persona en su lugar que de alguna manera continuó ese proyecto. En Canal 5 eso no fue así, hubo distintas direcciones que, si bien hay una base que se mantuvo, algunas ideas básicas que se mantuvieron, después el proyecto de canal, el proyecto de programación, las prioridades de repente presupuestales y demás fueron como variando incluso dentro del mismo Canal 5. Entonces ya no solo hablamos de a veces una falta de un proyecto único entre todos los medios públicos y de la necesidad de mayores acciones en conjunto, sino que a veces dentro del mismo medio hubo una dificultad para continuar algunos procesos que, bueno, nada, también está en buena parte explicado por el tipo de gobernanza que tienen los medios públicos en Uruguay, que están muy atadas al poder político de turno, ¿no? O sea, si bien yo una de las cosas que también encontré es que no es que los medios públicos hayan sido tomados por el gobierno, por los distintos gobiernos de turno, como una especie de medio oficial. Bueno, hay una, de hecho los trabajadores bregan, en su gran mayoría por tener independencia, por poder trabajar de una manera libre, y eso me parece que es también una cosa a reconocer importante, pero las propias estructuras de gobernanza que tienen los medios públicos muchas veces no favorecen que eso después se continúe en el tiempo, porque cambia la dirección y no hay algo que garantice ahí que el proyecto se continúe. Siempre que hay una dirección distinta, obviamente cada uno tiene énfasis distintos, ¿no? Pero por lo menos que la base del proyecto se mantenga, se continúe y se siga como desarrollando y potenciando. Me parece interesante eso que comentás, te lo iba a consultar, pero ¿de dónde surge esta conclusión o cuáles son los elementos que llevan a concluir que no hay injerencia por parte de los gobiernos en los medios públicos, que es una cosa que suele estar en discusión, incluso en este canal, en TV Ciudad, más allá de que no forma parte de tu investigación en este caso, pero que son discusiones que se dan en el ámbito público? Bueno, sí han habido intentos. A veces lo que pasa con los medios públicos, lamentablemente, es que son noticias cuando hay una mala noticia que dar, ¿no? Entonces, han habido algunos intentos de injerencia o de presiones de autoridades políticas de distinto tipo.
creo yo que ahí lo que explica que eso no se haya trasladado tan marcadamente a la pantalla o al dial, bueno, tiene que ver con esto que decía, con primero los trabajadores, ¿no? Los trabajadores a través de los sindicatos de trabajadores en general siempre tienden a defender la autonomía del medio público y la libertad de prensa, digamos, en su trabajo. Y bueno, después hay también otras cuestiones que creo yo que es importante mencionarlas, que tampoco hay un interés muy grande por parte del poder político en los medios públicos, no lo ha habido, ¿no? Eso quizás hay quienes dicen que se explica también porque en general los gobernantes de turno han tenido cubiertas sus necesidades comunicacionales en los medios oficiales, como por ejemplo que el gobierno los tiene, a través de medios digitales principalmente, y también a través de los medios comerciales, ¿no? Esa llegada a la ciudadanía la han tenido cubierta a través de otros medios, y por eso no hubo tampoco una intención de que los medios se transformaran en un medio oficialista abiertamente, ¿no? Entonces son también de vuelta un cúmulo de situaciones que creo que explican esa no captura de los medios públicos como medios oficiales. De hecho, hasta ni en la propia dictadura los medios públicos fueron un medio oficial, o muy distintos a lo que salía en los medios de comunicación comerciales, ¿no? Obviamente que había restricciones y el gobierno ahí sí marcaba fuertemente lo que los medios podían publicar, pero no hubo un diferencial en el caso de decir la dictadura tomó al Canal 5 como su medio principal de difusión, lo hizo a través de otros mecanismos. ¿Esto es una particularidad uruguaya o suele ocurrir que los medios públicos en general no puedan competir en términos de programación o en términos de visualización que los privados? No es una particularidad uruguaya, yo diría que sí es una particularidad de la región de América Latina, en donde los medios comerciales claramente, salvo en el caso de Chile, en donde sí han habido medios públicos fuertes y con capacidad de competir, incluso a veces de marcar agenda ante los medios comerciales, que se explica eso por la matriz de cómo se gestó el sistema de radiodifusión en América Latina, en donde si bien acá en Uruguay es curioso que las radios públicas fueron las primeras en empezar a emitir, allá en la década del 30, si mal no recuerdo. Después, los medios comerciales, de vuelta a través del lobby y de principalmente la creación de Andeu, la gremial de medios, como un actor también muy importante y con mucha fortaleza, ha logrado ir marcando esa supremacía, ¿no? Ir como dominando un poco la escena y cortándole la posibilidad de mayor inversión, de tener una programación más interesante también a los medios públicos. Entonces, es una larga historia que no es únicamente Uruguay, en la región hay bastante de eso, de vuelta con la excepción de Chile, que contrasta muy claramente y muy marcadamente, por ejemplo, con el caso europeo, en donde los medios públicos son por excelencia el medio que durante muchas décadas la ciudadanía consumió y los más fuertes, ¿no? Pensando en el contexto de cambio de administración, vuelve un gobierno progresista al país, ¿qué evaluación se hace de las modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con respecto a los medios públicos, pero más en términos generales también? Y en todo caso, ¿qué es lo que debería abordarse para tener un buen sistema de medios públicos en materia legislativa? Bueno, yo creo que lo primero es aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Justo el capítulo de medios públicos, en otros capítulos ha habido mayores discordancias, mayores polémicas públicas. En el capítulo sobre medios públicos no han habido grandes objeciones de las distintas oposiciones en su momento. Los partidos, digamos, que hoy integran la coalición multicolor o republicana y el Frente Amplio cuando ofició de oposición, no se opusieron de una forma muy marcada a lo que dice el capítulo de medios públicos en las dos leyes, ¿no? En la de 2014 y en la que sancionó el gobierno el año pasado. Es curioso que justamente que no se haya aplicado nunca la creación de ese sistema de radiodifusión pública. Entonces eso sería lo primero, ¿no? Después sí podemos entrar a ver si el sistema de gobernanza que de alguna manera modificó levemente la ley del gobierno pasado, es el mejor. Yo creo que, bueno, como todo, no es la panacea, pero sí supone una mejoría o un grado mayor de descentralización y de autonomía para el funcionamiento de los medios públicos, que por ejemplo hoy con el SECAN, que es lo que está vigente, entre paréntesis ahí creo que es una buena señal que el actual gobierno haya por primera vez definido conformar el SECAN, ¿no? Como un directorio, ¿no? Porque hasta ahora lo que venía pasando era que los
propios directores del canal y de radiodifusión eran el SECAN. Ahora se nombró también una vocal, digamos, para poder funcionar como un organismo colegiado, que eso yo creo que ya es un avance y una señal positiva. Debería ahora el gobierno y el Parlamento también ponerse de acuerdo si va a seguir por el camino del SECAN, que se creó por decreto en 2014, si mal no recuerdo, en el gobierno de Mujica y en el tramo final, o si va a ir por el sistema público de radiodifusión, que es lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Muchas gracias, Facundo. Bueno, allí la palabra del docente e investigador de la Universidad de la República, Facundo Franco, en el marco de esta publicación, El tiempo es tirano, esta investigación sobre los medios públicos durante los gobiernos del Frente Amplio. Los saludo de vuelta. Muy bien, Abril, muchísimas gracias. Ahí Facundo ponía sobre la mesa, ¿no? Varios temas que tienen que ver con la pertinencia de los medios públicos, el rol, temas que sistemáticamente se vuelven a poner sobre la mesa, ¿no? Y se debaten. Claudio, tú estuviste al frente de Canal 5 entre 2009 y 2010. ¿Cómo ves esta cuestión de los medios públicos? Mira, lo primero, me gustaría hacer una precisión con respecto a lo que dijo Facundo, que recomiendo el libro, lo he visto, lo he leído, me parece que es un buen recorrido sobre el tema de los medios y que expresa, ya como él lo dijo acá, una preocupación concreta sobre ellos, que tiene que ver con TV Ciudad, que también tiene alcance nacional, ¿no? Probablemente en el momento que él lo escribió no era así, pero hoy a través de medios digitales, etcétera, TV Ciudad tiene acceso en distintas partes del país. Yo tengo una visión muy próxima, digamos, yo creo que no se ha resuelto el tema de los medios públicos. Se mejoró muchísimo con respecto a cómo los medios públicos estaban manejados. Hubo un momento de inflexión para la televisión pública que precisamente fue el nacimiento de TV Ciudad. TV Ciudad aportó un lenguaje diferente, con algunas inspiraciones regionales que le hicieron muchísimo bien al canal, transformó de alguna manera una idea que había sobre lo que debía ser la televisión pública. Estamos hablando del año 90 y pico, ¿no? Pero que eso ayudó para después las transformaciones que pudieran procesarse de otra perspectiva y con otra mirada, con otra mirada me refiero justamente por su alcance nacional, por ser un canal aire, en fin, con las características que se le van a dar a Televisión Nacional o Canal 5, como se llama ahora, pero que fueron de inspiración para lograr mejorar el canal. El canal, particularmente, el tema de los medios públicos es de un profundo desinterés para la política. Lo dice Facundo de alguna manera o con otras palabras, yo puedo hacer cuando se vuelve necesario es cuando se lo usa porque sucedió algo a través de los cuales y por banda se puede castigar al gobierno de turno, o porque algún candidato o quien sea o algún político necesita un micrófono, necesita un poco de cámara. Esa es la realidad. Tanto es así que fíjate que sin querer todo esto que se hablaba de la televisión pública, bueno, es el rol y el métier del libro, digamos, la razón de existencia del libro de Facundo, pero fue de ahora hacia atrás. No de ahora, excepto cuando se habla al final del SECAM, de ahora hacia adelante. ¿Qué pasa con los medios públicos? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde van? Pero hacia dónde van no solamente en el marco de las necesidades que se tengan como medios o en la reinvención que se pueda plantear para ellos en función de la elección de autoridades, en función de este tipo de cosas, sino en función del marco tecnológico al cual estamos asistiendo en el mundo. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? ¿Verdad? Y me parece que falta el desafío del pensamiento allí. Yo me pregunto si un paraguas como el de Antel, por ejemplo, para Televisión Nacional o para Canal 5, para las radios, para las radios públicas, etcétera, no es un paraguas necesario en este momento, más allá de que la transmisión sea HD o que sea de otra cosa. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de cómo se inserta en la realidad medios
que, como dije, durante los últimos 20 años en la Argentina han perdido el 50% de rating, ¿no? Yo sigo creyendo en los contenidos, sigo creyendo en que el rating se logra a través de la excelencia de los contenidos que se propongan. Pienso que los medios públicos tienen responsabilidades diferentes a las que tienen los medios privados, respecto a la identidad, respecto a la diversidad, respecto al entretenimiento también, ¿no? También pienso que la lucha por el rating no es el objetivo, el primer objetivo que debe tener un canal, porque eso atentaría, vuelvo para atrás, contra la responsabilidad que tienen los canales públicos también respecto al blindaje cultural. Entonces, más o menos todos sabemos cómo podemos levantar el rating, pero no se trata de eso, claro. Se trata de otra cosa. Entonces, creo que falta mucho pensamiento, que falta que los políticos lo pongan en el lugar que esto tiene que estar, digamos, entre sus prioridades, por la responsabilidad que tienen del punto de vista, vuelvo a insistir, con la antropología cultural, en fin, con el blindaje, la responsabilidad que tiene la cultura, no como un dato de la hegemonía, sino en el marco de la mayor libertad expresiva y de intereses y de orientaciones, pero que se vuelve necesario. Es un tema que me apasiona, es un tema del que me quedé muy prendado después de mi pasaje por el canal, que fue un pasaje para mí personal de mucho crecimiento, donde aprendí muchísimo, aprendí de los funcionarios, aprendí de otros canales públicos, aprendí, pero bueno, lamentablemente tuve que cortar mi trayecto porque tenía que volver a mi actividad privada. Si no, hubiera seguido encantado en la tarea. Reengancho, donde la dejamos antes de meternos en este tema. Vos hablabas, la política tiene mucho que ver necesariamente con las pasiones, porque si no, alguien de familia toda la vida blanca seguiría siendo blanco, un colorado, frente amplista, etcétera. Ahora, y vamos a compartir un material para disparar el siguiente tramo de la charla, no es lo mismo que pasiones que manipulación de pasiones. Mire. Si el Big Data dio un vuelco a las campañas electorales, con la inteligencia artificial, aunque su uso todavía no es muy común, dan un triple salto mortal. Tenemos mayores posibilidades de manipular la información y en ese sentido voy a favorecer que la información que a ti te gusta y la que no te gusta llegue con mayor precisión. Es decir, si tú tienes una tendencia ideológica de derecha o de izquierda, voy a generarte mayor información respecto a la tendencia que tú quieres leer, pero también te voy a arrojar información mucho más agresiva, mucho más destructiva de lo que no coincides ideológicamente. Lo cual le permite a la política tener una gran capacidad de intensificar sus acciones sobre determinados segmentos. Recibimos dos tipos de solicitudes, éticas y antiéticas. En cuanto a las antiéticas, dos casos muy comunes son cuando uno utiliza la cara de su oponente en una imagen polémica y cuando utiliza la voz del oponente para ponerlo a decir lo que no ha dicho. Lo que está fuertemente invisibilizado del lado de las plataformas digitales es la capacidad de la misma plataforma, a través de algoritmos, de priorizar determinados contenidos, determinada información, determinadas noticias sobre otros. Una investigación de BuzzFeed concluye que las 20 noticias falsas más populares de los últimos 3 meses obtuvieron más de 1 millón de interacciones más en Facebook que las principales historias de medios como The New York Times, The Wall Street Journal o CNN. Creo que la IA, una de las cosas que fomenta es la democratización de la desinformación, que es, antes tú consumías ciertos medios que sabemos todos que de alguna forma te manipulaban. Ahora la IA va a permitir que todo el mundo pueda generar caos y ruido, lo que va a hacer que ya no te creas en ninguna fuente de información, o que aprendas a seleccionar exactamente aquellas fuentes de información que en el tiempo no te fallen.
Bueno, mucho para analizar, Claudio, pero imposible no pensar también, por ejemplo, acá en esta última campaña, ¿no? De Uruguay, cuando Ignacio Álvarez hace una falsa entrevista con un Orsi ahí que no estaba, que no era Orsi, o en algunos comentarios de la senadora Graciela Bianchi diciendo, logré mi objetivo, era mentira, pero logré mi objetivo. Entonces, bueno, ¿cómo ves todo esto? Mezclando inteligencia artificial, intencionalidades, como decía ahí el propio profesional, pedidos éticos y pedidos antiéticos, pero bueno, funcionan y son exitosos. ¿Qué presente y qué futuro le ves a esto? Bueno, yo creo que en el fondo todo forma parte de lo mismo. Vivimos en un caos, no es novedad el caos, siempre hemos vivido un caos y siempre los desafíos han sido cómo los vamos a ordenar. Creo que estamos frente a un caos que es un caos que en la historia no existió de esta magnitud, pero que vamos a encontrar la manera de ordenarlo de alguna manera. En los hechos, las noticias falsas no han sido obras de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que ha hecho ha sido perfeccionar de alguna manera o generar un poco más de ilusión en esas noticias que se dan. Por ejemplo, montar entrevistas, en fin, o hacer decir cosas que no se dicen, ¿no? Perfeccionar, diría, ¿no? Perfeccionar las noticias falsas. Me parecía tremendamente iluso lo de este muchacho que dijo recién que la inteligencia artificial iba a democratizar, ¿no? A democratizar la información. Y me parece iluso porque cuando se trata de medios de comunicación la gente puede intuir o puede saber cuál es la tendencia y tiene su propia... Porque también detrás de esto parece que estuviéramos hablando permanentemente de una manada irracional de 8.000 millones de humanos sobre la Tierra que no son capaces de pensar frente a las cosas que se le presentan, ¿no? Y somos todos unos guasos que nos van a estar mintiendo. No es así. No es así. Vamos a sacar una vez, vamos a sacar 2 veces, vamos a sacar 3. El tema es dónde encontramos la resistencia, dónde blindamos nuevamente. Por eso dije al principio, volvemos sobre lo mismo. ¿Dónde vamos a estar blindándonos? Y no es una ingenuidad esto que planteo. Realmente pienso que la capacidad del blindaje existe. No sé cuál es el camino, pero es necesario encontrarlo y hay mucha gente dispuesta a hacerla que también está vinculada a la tecnología. Entonces, bueno, se hará para poder identificar lo que es noticia falsa, lo que es noticia falsa. Se leerán y se seguirá incidiendo sobre en algunas situaciones concretas a través de noticias falsas, por supuesto. Tampoco es la primera vez que sucede en la humanidad. Un señor barbado y grueso, director de cine por la radio, hizo que se suicidara gente porque los marcianos nos estaban invadiendo. No existía la inteligencia artificial, no existía la fake news como definición de fake news. Sin embargo, tal vez podemos identificarla como una de las primeras fake news de la historia, y eso fue hace muchísimos años. Con fines artísticos, ¿no? Con ese matiz. Pero bueno, me hace pensar en la CIA también, la propaganda negra, la propaganda gris, etcétera, etcétera. Claudio, vayamos un poco al tema de campaña, porque tú también has trabajado muchísimo en lo que refiere a comunicación política. ¿Cómo viste la última campaña? ¿Y cómo viste el uso también de estas nuevas tecnologías, si se quiere, o candidatos que se presentaron como más modernos? Fue una campaña de baja intensidad, una campaña donde no hubo grandes instancias de grandes confrontaciones. Yo creo que las campañas en realidad las hacen los candidatos, ¿no? Hay distintas razones por las cuales se elige a un candidato, pero una de las razones más importantes está en el candidato mismo, ¿no? En sus características, en su afinidad, en su empatía, etcétera. Y los candidatos que se presentaron, o por lo menos los candidatos de mayor relevancia, tenían características que no llegaron a confrontaciones o que no fueron confrontaciones, y la gente creo que se dejó llevar por ese estilo, ¿no?
Es muy divertido porque en realidad las campañas políticas es lo más parecido al fútbol en cuanto a nivel de opinadores que surgen, y ahora con las redes se fomenta mucho más, ¿no? Se pierde por la comunicación, se gana por la comunicación, se puede decir que son cosas que en realidad, bueno, vamos a discutirlas si están así, ¿no? Siempre si se pierde, la responsabilidad fue de la comunicación. Cuando se gana, la responsabilidad es del candidato. Así funcionan las... Y vos tenés pensado o sea, que se me surge el término porcentaje de cuánto pesa el candidato en sí, un programa o un camino político en sí, y cuánto pesa lo bien manejada que esté una comunicación o una campaña. Lo que pasa es que la comunicación es todo. La comunicación tiene que ver particularmente con el candidato. Claro. Cuando uno habla de comunicación piensa en los spots, o piensa en un single, o piensa en una... Digo, en realidad la comunicación fundamental pasa por el candidato. No pero es por quién es o por cómo él se comunica. Por cómo él se comunica. ¿No? O ella. Y yo creo que por sus características. En la historia, acá hubo una campaña de baja intensidad. En un momento, yo creo que, por ejemplo, la campaña en ese caso del Frente Amplio venía como muy, te diría, apagada, como muy ausente en la propia elección, y en un momento despertó en el rumbo que tenía que despertar. ¿Cuál era? Para mí. Que era un rumbo en el cual vos tenías un candidato en la historia de la izquierda. Vos tuviste, de los presidentes de izquierda, tuviste un candidato que representaba, un hombre uruguayo, Tabaré, representaba el sueño de gran parte de la ciudadanía, ¿no? Un doctor que se había hecho a través del esfuerzo, un médico que había llegado a ser un oncólogo, reunía características respecto a su pasaje de barrio y a su formación cartesiana científica, que eran bastante excepcionales. Era un intuitivo y un científico, ¿no? Y que comunicaba en su estilo. Después tuvo a Pepe Mujica, un comunicador nato, un hombre que accedió a la política con un discurso completamente diferente al de los políticos, accedía desde un lugar, te diría, más filosófico, un lugar con una construcción más humana en relación al discurso, ¿no? Y después tuvimos y tenemos un presidente que es un igual a nosotros, cuya virtud consiste en ser el igual. Hay presidentes que revisten la expectativa de lo que quisiéramos ser, y hay presidentes que revisten la necesidad del espejo. Saber que ese que está allí va a sentir como yo, porque se me parece. Un hombre que también, un hombre bueno de una ciudad del interior, de un pueblo del interior, etc. El caso de Lacalle fue un experimentado esgrimista, un comunicador formidable, que de alguna manera también cambió la relación que tenía su partido con el votante, ¿no? Y lo hizo desde él, ojo, tuvieron episodios de muy buena comunicación, particularmente durante el periodo de gobierno, ¿no? Administraron la comunicación, pero la comunicación, ¿qué era lo que administraba? La presencia del presidente. El gran valor que tuvo es esa... ¿Eso fue lo que faltó en la campaña, entonces? En esta campaña electoral... bueno, no sé, yo no diría que les ha faltado nada, ¿eh? Yo digo que no, para mí no faltó nada. Yo cuando digo bajo intensidad, porque hubo baja intensidad, no hubo una... pero bueno, y con respecto a lo otro que tú decías, que es cuánto incide cada cosa, es muy difícil, pero incide el voto preexistente, el núcleo duro que tiene cada sector, que ya se sabe que va a votar a uno u otro partido. Esa es la gran mayoría, en general. Después incide el candidato.
¿no? Particularmente influyendo en aquellos que podrían dar un voto a uno o dar un voto a otro. Y después en una etapa posterior, digamos, en un escalón más abajo, el voto programático. Digamos, el núcleo duro vota programas, pero después lo que decían entre uno y otro, votan presidentes y un poquito más abajo votan programas. Yo creo pienso que las elecciones en estas elecciones hubo algunos casos concretos, por ejemplo, de intenciones de enchastres que no prosperaron, pero no prosperaron porque hubo una reacción firme y una reacción clara, rápida, inteligente de la contraparte para desactivar esto, que fue el caso que quería comprometer a Orsi, ¿no? Y creo que ahí quienes estaban con la responsabilidad de la campaña actuaron muy bien, muy rápidamente para desactivar esa barbaridad. Bueno, en fin. Una última, porque tenemos que ir cerrando, ahora sí nos vamos a meter con el tema frigoríficos. No. ¿Cómo estás viendo, se acerca mayo, cómo estás viendo esta campaña que está ocurriendo en estos instantes? Rapidito al menos. Bueno, yo la veo fría. Digamos, me comprenden las generales de la ley, porque estoy tratando de dar una mano a la candidatura de Esqueloto. Pero veo que es una campaña. Lo que pasa es que cuando se sale una campaña nacional, hay un momento de euforia por la victoria, de depresión por la derrota, en fin. Y después se entra en una etapa de planeo, ¿no? Queda todo el mundo cansado. Queda la gente cansada de festejar, queda la gente cansada de sufrir. Algunos optan por caminos, digamos, por caminos de la venganza, otros se repliegan, otros qué sé yo. Entonces creo que estamos viviendo, pero además las campañas municipales siempre son campañas más, creo que el interior las vibra mucho más. En el interior se siente la presencia de la campaña de una manera distinta, porque bueno, los actores políticos tienen una incidencia sobre territorio particularmente distinta a la que tienen los candidatos en la capital. Y bien cortita, pensando en expectativas. De tira prefiero el Después de tira, jugoso a punto o cocido bien cocido. Cocidito me gusta. Ay, no me digas. Bueno, sí, sacamos el mío primero entonces. Después de la extraordinaria, es un extraordinario novelista, Claudio Invernizzi. Después de la extraordinaria trilogía de Puerto Vírgenes, La memoria obstinada de Puerto Vírgenes 2019, El pasado es un montón de cosas inconclusas 2021, Algo tan luminoso como una derrota 2023. ¿Viene otra? ¿En qué estás? Sí, estoy. ¿Otra novela? Qué bueno que me has preguntado de eso. Qué bien que me hace. Estoy con dos novelas, una terminada y la otra en corrección. ¡Opa! Una que es una novela corta que refiere a un mundo particular de gente, en fin, de tres personas que quedan encerradas en un boliche y allí suceden cosas. ¿Tiene título? Sí, se llama Rap, que es bar al revés, porque ellos ven de adentro hacia afuera, entonces ven la... R-A-B larga, lo entendí, pero está andando rápido, si es bar al revés, se lo deletreo. La otra es, en realidad es un tema poco abordado, es una novela sobre un caso de locura provocada por la cárcel, por la tortura a una persona que fue procesada por falso testimonio por un juez, porque mientras lo torturaban dijo cosas que nunca había hecho. Entonces, cuando tuvo la oportunidad de mentir, se le procesaron por falso testimonio. Estuvo 3 años presos y durante 7 años recorrió hospitales psiquiátricos. Hoy está bien. Te iba a preguntar eso, ¿inspirada en hechos reales? Está inspirada en hechos reales, pero es una novela que a veces le puede más la ficción. ¿Viste cómo es eso? Claro. ¿Tiene nombre? Sí. Se llama Ya ni siquiera miraba las puertas. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes por la invitación. Nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, quédense porque en el próximo bloque estaremos recibiendo a Ana Laura Pérez.